Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo incorporar el sostenimiento dentro de la curva característica, cómo tener en cuenta el proceso de excavación del túnel, o de manera más concreta el pase de avance, y terminaremos con un flujo de trabajo para realizar de cómo se realiza la comprobación del sostenimiento mediante la curva característica. Este es el índice de la presentación y vamos a empezar viendo de manera muy sencilla cómo se comporta el sostenimiento, su curva característica. Imaginemos que tenemos un sostenimiento. He dibujado, por ejemplo, una cercha y sobre esa cercha ejercemos una presión, que por ejemplo podría ser la carga que ejerce el terreno contra el sostenimiento. Debido a esa carga P, el sostenimiento se deformará, se producirá un desplazamiento D, y a partir de esto podemos graficar la presión versus desplazamiento. En el eje vertical la presión P, en el horizontal el desplazamiento, y entonces tenemos que al aumentar la presión P aumenta el desplazamiento hasta una carga máxima donde plastifica, y según se ha dibujado estamos suponiendo una rigidez constante y un comportamiento elastoplástico perfecto. Pasamos ahora a ver cómo interacciona el sostenimiento con el terreno. Supongamos una excavación y en esa excavación colocamos, por ejemplo, una cercha. Entonces, según progresa la excavación, la excavación trata de cerrarse y se produce una deformación hacia el interior del túnel. Ya vimos en el vídeo anterior que la deformación del terreno empieza por delante del frente de excavación, con lo cual cuando colocamos, en este caso la cercha, ya se ha producido una cierta deformación, pero según progresa la excavación, según avanza el frente del túnel, el efecto frente va desapareciendo y el terreno se va deformando más. El terreno, al deformarse, empuja contra el sostenimiento y le transmite una carga. El sostenimiento recibe esa carga y tratará de deformarse. Y por acción y reacción, el sostenimiento transmitirá una carga al terreno. Con lo cual tenemos las dos partes, el sostenimiento recibiendo esa carga del terreno y el terreno, a su vez, recibiendo esa misma carga del sostenimiento. Vamos a tratar ahora de representar cómo se produce la transmisión de carga entre el terreno y el sostenimiento según progresa la excavación. Entonces el dibujo se va a dividir en varias partes. Aquí tenemos la sección transversal del túnel y aquí abajo una sección longitudinal, la excavación del túnel. Es un túnel que ahora mismo el frente está en esta situación, en esta posición, y la excavación progresa hacia la derecha. Luego en este lado dibujaremos la curva característica. Vamos a fijarnos y vamos a ver qué pasa en la sección que acabamos de poner, en la sección que está marcada en rojo. Entonces vamos a ver en ella cómo se produce la deformación, cómo se produce la transmisión de carga según progresa la excavación. Inicialmente, cuando el túnel está muy lejos de esa sección, como he dicho otras veces, esa sección, el terreno, todavía no se ha enterado de que le va a llegar un túnel, con lo cual en esa sección no se ha producido ninguna deformación. Si nos fijamos en la sección, pues lo que realmente esto habría que a lo mejor dibujarlo en discontinua porque todavía no hay túnel, y lo que podemos hacer es reemplazar el terreno que está dentro del túnel por una carga equivalente, que en este caso es la presión inicial o la presión de campo. En la curva característica, pues igual que siempre, dos ejes, en el vertical presión, en el horizontal desplazamiento, y para esta sección de aquí abajo, ahora mismo nos encontramos en este punto, dado por la presión de campo y un desplazamiento nulo. Entonces imaginamos que progresa la excavación, el frente del túnel avanza. En esta situación, aquí está la sección del túnel, todavía no ha llegado el túnel a la sección, pero ya se han empezado a producir deformaciones. ¿Qué ha pasado en nuestro túnel? Pues que la presión equivalente que estamos aplicando ya no es la presión inicial, es una presión más pequeña, y debido a que ha bajado esta presión, pues se ha producido una deformación, todavía pequeña, pero se ha producido una.
En la curva característica lo que está pasando es que estamos empezando a bajar por ella, estamos empezando a reducir la presión y aumentar el desplazamiento. Si la excavación progresa todavía más y entonces llegamos al punto donde justo el frente de excavación está en la misma posición que la sección que estamos estudiando, lo mismo que antes. La presión ahora será un poco más pequeña. Debido a que la presión se reduce, aumentan las deformaciones y en nuestra curva característica seguimos bajando. Podríamos pensar que ahora es cuando vamos a colocar el sostenimiento en nuestra sección, pero hay que pensar que la excavación de un túnel se produce por un ciclo de excavación con un pase de avance y entonces realizamos la excavación de ese pase de avance y luego colocamos el sostenimiento, con lo cual no lo colocamos directamente en el frente de excavación. Vamos a dejar que la excavación avance un poco más. ¿Vale? Ahí hay una cierta distancia entre la sección que estamos trabajando y el frente de excavación. El fenómeno a efectos de presión interior, desplazamiento es el mismo y volvemos a seguir bajando por la curva característica. Y ahora sí, en este momento, colocamos el sostenimiento. ¿Vale? Situamos aquí el sostenimiento. Como he dicho antes, y lo estamos viendo ahora, cuando colocamos el sostenimiento ya se ha producido una cierta deformación. En la curva característica podemos ver esa deformación y esta es la deformación en el momento de colocar el sostenimiento. Voy a dar un momento para atrás. Esta deformación de aquí, si bajamos, esta de aquí sería la deformación en el frente, justo en el frente de excavación. Como he dicho, avanza más la excavación, colocamos el sostenimiento y ahora ya, a partir de ese punto, se produce esa interacción, esa transmisión de esfuerzos entre el terreno y el sostenimiento. ¿Qué va a pasar ahora? Como el frente de excavación se va a ir alejando, el terreno ya deja de sujetarnos el túnel, con lo cual ese efecto frente se va reduciendo, pero como el terreno trata de deformarse contra el sostenimiento le ejerce una fuerza contra él. Voy a dibujar la situación final, porque creo que se entiende mejor. A partir de ese punto, ¿qué pasará? Pues el frente se va alejando y la presión del efecto frente va desapareciendo, hasta que llegará un punto en el que el frente de excavación esté muy lejos y esa presión equivalente haya desaparecido del todo. Por eso aquí dentro del túnel, ya cuando el frente está muy lejos, no hay presión. Por otro lado, a partir del momento en el que colocamos el sostenimiento, ese sostenimiento, como el túnel intenta deformarse, ese sostenimiento va cogiendo carga. Vamos avanzando por la curva característica del sostenimiento cogiendo carga. Ese proceso continúa hasta una situación de equilibrio, que es esta de aquí. En esta situación ha desaparecido completamente el efecto frente, el terreno está deformado, transmite carga al sostenimiento, el sostenimiento también se ha deformado, por acción y reacción transmite la misma carga contra el terreno y se genera, o estamos en una situación de equilibrio. Repitiendo un poco, esta es la curva característica del terreno, esta es la del sostenimiento la colocamos en función del pase de avance cuando ya se ha producido una cierta deformación. Curva del sostenimiento, curva característica se cruzan en un punto que es el punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, si bajásemos verticalmente, aquí tendríamos la deformación que se produce al final, en la situación de equilibrio cuando el frente está muy lejos. Por otro lado, la carga que soporta este sostenimiento es esta altura de aquí. O de aquí es esta presión. Es la presión a la que está sometido el sostenimiento en la situación de equilibrio, que en este caso pues es inferior a la presión máxima que soporta ese sostenimiento. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Este esquema de Hoek nos muestra los elementos que intervienen y muchas de las variables que hemos ido comentando. Tenemos la curva característica con su tramo elástico y su tramo plástico, el sostenimiento con su rigidez, la carga máxima que soporta y la deformación hasta plastificación. Cuando colocamos el sostenimiento ya se ha producido una cierta deformación
e incluso el esquema nos muestra la deformación justo en el frente de excavación. El punto donde se corta la curva del terreno y la del sostenimiento es el punto de equilibrio. Se habrá producido una deformación. No está señalada, pero esto de aquí sería la deformación que se produce desde que coloco el sostenimiento hasta equilibrio, y es la que se mediría en obra durante la construcción del túnel. Y la presión de equilibrio es esta de aquí, a la que estaría sometido el sostenimiento. Fijaros de qué forma más bonita tenemos en cuenta el proceso de excavación, que es un fenómeno tridimensional, el pase de avance y la transmisión de esfuerzo según avanza el túnel. Esta representación nos permite comprobar el sostenimiento de una manera aproximada, puesto que la curva característica del terreno es una aproximación en sí, pero también fácilmente. ¿Qué dos comprobaciones hay que hacer siempre? Por un lado, que la presión que soporta el sostenimiento no sea excesiva. Eso lo hacemos mediante un factor de seguridad. Por lo tanto, definimos este factor de seguridad como la carga que soporta, la máxima carga que soporta el sostenimiento, dividida por la carga a la que está sometido. Entonces sería la relación entre esta altura y esta de aquí. Se suele exigir un valor entre 2 y 3, pero depende de la normativa y usos de cada país. Por otro lado, verificamos que la deformación que sufre el terreno no sea excesiva. Por ello, se suele exigir que la convergencia en la situación de equilibrio sea inferior al 1%, o según como está expresado, pues que la deformación partido por el radio sea inferior a 1%. Se pueden hacer otras comprobaciones, como la corona de plastificación, pero eso lo dejamos para más adelante. Esto de aquí es una muestra de cómo se comportarían dos sostenimientos de diferente rigidez y viene a ser el fundamento del nuevo método austríaco. Imaginemos este sostenimiento de aquí, rígido, se coloca en este punto y se alcanza esta situación de equilibrio. La deformación sería esta y la presión a la que estaría sometido el sostenimiento esta de aquí. ¿Qué pasa si colocamos un sostenimiento más flexible? Lo colocamos en el mismo momento, por lo que el punto de partida es el mismo, pero su rigidez es menor, está más inclinado. El punto de equilibrio, pues ahora sería este de aquí. Primero, como la presión de equilibrio es menor, la carga máxima que debe proporcionar el sostenimiento para alcanzar el mismo factor de seguridad que el sostenimiento rígido puede ser menor. Es decir, podemos colocar un sostenimiento de menor cuantía consiguiendo el mismo factor de seguridad. Ahorramos sostenimiento, con lo que eso conlleva de coste, plazo y demás. Segundo, la deformación final es mayor. Lo que estamos haciendo es dejar que el terreno se deforme más, coja más carga. Estamos repartiendo la carga entre el terreno y el sostenimiento. Obviamente no nos podemos pasar con esta deformación, por eso el límite del 1%. Y si recordáis la gráfica del primer vídeo de una excavación inestable, pues puede ser que nos pasemos del punto de inflexión. Esto no es un vídeo sobre el nuevo método austriaco, pero me encanta poner este ejemplo de lo que ha significado el concepto anterior y una muestra de lo bien que se refleja en la curva característica. Túnel en Suiza, construido hace ya más de 100 años, con un sostenimiento muy rígido, sin dejar que se deforme el terreno, y túnel moderno excavado con un sostenimiento más flexible. Y como vemos, la instrumentación es uno de los elementos claves del nuevo método austriaco. A modo de resumen, el objetivo es repartir la carga entre el sostenimiento y el terreno. Y el terreno se va a deformar y va a plastificar, pero controlando que no lo haga de manera excesiva. Y si os fijáis en la curva característica y en los ejemplos que veremos en el vídeo de Rock Support, partiendo de la situación inicial antes de excavar el túnel, la mayor parte de la carga se la lleva el terreno y no el sostenimiento.
Y pasamos al último apartado del vídeo, en el que vamos a ver el proceso para comprobar un sostenimiento mediante la curva característica. 3 pasos para comprobar el sostenimiento. Primero, en primer lugar, obtenemos la curva característica del terreno. Esto lo podemos hacer con una solución analítica, de las que están disponibles, o con un modelo numérico. Aunque es verdad que si construyes un modelo numérico, ya en él puedes colocar el sostenimiento y comprobarlo. Pero puede ser que quieras una curva característica algo más especial y luego seguir trabajando con una representación gráfica de la curva por sencillez. Primero obtenemos la curva del terreno. Segundo, buscamos la deformación en la que colocamos el sostenimiento. Esto dependerá del pase de avance y lo podemos resolver mediante una curva del efecto frente, calculando la presión equivalente a una distancia del frente, o con los gráficos, por ejemplo, de Blachopoulos y Dietrich, obteniendo directamente la deformación a la que colocamos el sostenimiento. Y una vez tenemos ese punto, tercer paso, colocamos el sostenimiento con su rigidez y su carga máxima, encontramos el punto de equilibrio y comprobamos factor de seguridad y deformación.